SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Quedan 5 jornadas para que acabe la Serie A y sí, el Nápoles va a pelear otra vez el Scudetto. El Inter tiene 71 puntos y el Nápoles, aunque con peor diferencia de goles, también tiene 71 puntos. Antonio Conte lo ha vuelto a hacer y lo ha hecho con una plantilla muy diferente, si me preguntáis a mí, peor, que la que ganó el Scudetto hace 2 años, en 2023. No tiene ya a Kim, el coreano que fue líder de la zaga de Spalletti. No tiene a Osimhen, ese enfermo del gol, ese 9 competidor nato. Y solo ha tenido a la gran estrella de aquel equipo, a Khvicha Kvaratskhelia, media temporada. Al georgiano, para más Sinri, se lo han birlado a mitad de temporada y a pesar de ello, el Nápoles ha seguido compitiendo. Como siempre ha hecho Antonio Conte, vaya. Empezó a entrenar, ya lo sabéis, en la Juve en 2011, en cuanto a la élite. Y ya hizo campeón aquel equipo, aquella vecchia signora, con la famosa BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, esa línea de 3 centrales que luego fue contagiando prácticamente por toda Europa. Fueron copiando a nivel táctico a Antonio Conte muchos otros entrenadores. Era un equipazo aquel, con Pirlo, Arturo Vidal y compañía, pero con el gran mando de Conte desde el banquillo. Luego elevó el techo competitivo de una selección italiana que tenía pocos mimbres entre 2014 y 2016. Hizo campeón de la Premier al Chelsea, superando, entre otros, al City de Guardiola o al Tottenham de Pochettino en la temporada 2016-2017. Regresó a Italia para hacer al Inter otra vez campeón y sentar las bases de un equipo que ha seguido ganando luego con Simone Inzaghi. Conte solo tiene la mancha de un Tottenham en el que, en líneas generales, ha habido más expectativas que buenas plantillas, que plantillas de calidad de verdad desde que se fue Pochettino. Lo está haciendo genial actualmente en un Nápoles en el que Lukaku ha vuelto a encontrar seguramente un nivel muy cercano a su prime, a su mejor versión. Ha encontrado en McTominay ese llegador fantástico, todo el gol que le falta arriba a los delanteros del Nápoles se lo está aportando, lo está compensando el llegador McTominay y como siempre su equipo tiene un rigor defensivo encomiable. Es una de las mejores defensas, de los equipos más seguros de toda Europa en defensa el Nápoles. Y todo esto siendo adaptable en su pizarra. Siempre o casi siempre había jugado con 3 centrales. Este año en muchos partidos ha cambiado a defensa de 4. Va a ser el gran tema principal el Nápoles. Con Roger Bonnet lo vamos a analizar, las claves tácticas y por dónde pasa lo más importante de la pizarra de Antonio Conte, pero también estaremos charlando con Martí Perarnau. Va a presentar en Play Fútbol su nuevo libro y hablaremos con él de la temporada del Manchester City, y con Paquillo Mariscal hablaremos, entre otras cosas, de Rodrigo Mora, de ese talentazo en ciernes del Porto. Con esto y mucho más, empezamos. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Esta semana un poquito más relajados, un poquito menos de estrés. No tenemos semana europea, no tenemos Champions, ni Europa League, ni Conference. Por tanto, algo más de libertad para escoger contenidos. Y como os decía en la introducción, teníamos una charla pendiente con Martí Perarnau y vamos a
a tener la suerte de poder disfrutarla esta semana en Play Fútbol, porque acaba de sacar libros. Siempre es un gustazo charlar de fútbol, de lo que sea, con Martí. Siempre deja ideas súper interesantes aquí en Play Fútbol cada vez que podemos charlar con él, pero además es que esta vez hay motivo extra. Ha sacado El fútbol y su filosofía, grandes ideas detrás del juego. Nuevo hijo en forma de libro de Martí Perarnau, editado por Roca Editorial, y que podéis comprar ya. Viene San Jordi y, por ejemplo, es un regalo fantástico, y si no, bueno, a cualquiera que le guste leer cuando sea, pues también es una adquisición fantástica. Y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Martí? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar aquí, como siempre. Igualmente para nosotros. ¿Qué tal está yendo? Supongo que contento con cómo está tirando el libro, que yo lo he empezado a leer, no te voy a mentir, he leído algunos de los episodios y de momento me está encantando. Pues me alegro mucho. Bien, muy bien. El libro ha salido el día 10, o sea que llevamos poquísimo, pero muy bien. Todavía ni siquiera he podido hacer presentación ni en Madrid, ni en Barcelona, ni es la tuya es la primera entrevista sobre el libro, o sea que todavía no hemos hecho ningún tipo de promoción, pero está funcionando muy bien y ya hay mucha gente que me ha avisado que se lo ha comprado, y creo que bueno, es un libro que pienso que puede funcionar bien, sí, que puede gustar. Te reconozco, Martí, que yo viendo la portada, en la portada se lee El fútbol y su filosofía, se lee el título, y hay unos bustos, está muy currado y me parece muy interesante. Hay unos bustos de Menotti, de Guardiola, de Johan Cruyff en la parte superior, de Jürgen Klopp, de Maradona y de Beckenbauer en la parte inferior. Y yo tenía la sensación, pensaba que iba a ser otro tipo de libro del que me he encontrado, te lo reconozco. Pensaba que ibas a hablar a fondo de los personajes, que sea a través de sus ideas como entrenadores, ideas tácticas, estratégicas y demás, o sea a través propiamente de su fútbol, han sido tan influyentes que de alguna manera han cambiado el juego. Y no es exactamente eso. Hay muchos capítulos en el libro, y lo que haces es exponer ideas de gente que es muy interesante leer y escuchar, y evidentemente pues hay gente que ha cambiado a su manera el fútbol, pues los Helenio Herrera, Johan Cruyff, Pep Guardiola, pero también hay gente, vamos a decir, menos reconocida para el gran público. Xavier Azcargorda, por ejemplo, es el primer episodio. Gente un poquito menos mainstream, como dicen ahora los jóvenes, Martí, pero que a su manera han tenido ideas que son muy interesantes de debatir, Martí. Sí. Es como dices. Podría haber sido un libro sobre táctica, digamos, ¿no? Sobre escuelas tácticas. Pero bueno, ya escribí en 2021, publiqué La evolución táctica del fútbol, y ese sí es un libro puramente, digamos, de patrones tácticos, ¿no? Y sin embargo aquí me interesaba mucho más, pues, una vertiente más, llamémosle así, más humana, más filosófica, más emocional, menos táctica, en resumen, ¿no? Y donde pudieran aparecer pues personajes importantes de las tres grandes épocas del fútbol, que podemos decir la antigüedad, la Edad Media y lo moderno, ¿no? Y entonces pues aparecen, como dices tú, aparecen gente desde gente muy, muy de la antigüedad, como Herbert Chapman o Hugo Meisel, a gente de la Edad Media, pues Heynckes, Beckenbauer, Maradona, etcétera, a gente pues muy actual. Y creo que además de todos los tipos de perfiles y de incluso de gustos por el juego, ¿no? Es decir, está Bilardo y está Menotti, está Guardiola y está Ancelotti, está Beckenbauer y está Heynckes, está Zubeldía y sin embargo pues está también Matt Busby. Bueno, pues un poquitín de todos. Hay 30 entrenadores. Podía haber habido otros 30, ¿eh? Pero sí. hay 30 que me permiten bucear un poco en esas grandes ideas que ha habido sobre el juego, pero no tanto sobre la táctica, sino sobre el juego en sí, ¿no? En el fondo, sobre la naturaleza humana.
Sí, sí. Es muy bueno porque cada uno de los episodios empieza con una frase que textualmente dijo cada uno de los protagonistas de cada uno de los episodios y luego de alguna manera, Martí, te introduces en ella, vamos a decir que entras de lleno en el hueso, ¿no? de lo que significa cada una de las frases. Y a mí me ha hecho, por ejemplo, yo lo había oído igual 500 veces, sin exagerar, he oído 500 veces lo de se juega como se vive, pero no sabía que lo había dicho Xavier Azkargorta y nada más empezar a ojear el libro lo vi, Martí, que hay, por ejemplo, lo de el fútbol es un estado de ánimo, sí que se dice siempre que el autor es Jorge Valdano, pero esa frase de Xavier Azkargorta te reconozco que no sabía que venía del técnico vasco. Sí. Es de Xavier, que está en Bolivia. He hablado hace unos días con él para enviarle un ejemplar. Está allí. Estamos con las peripecias de a ver si los correos bolivianos llegarán a su domicilio, ¿no? Sí. Bueno. Un gran personaje, Xavier. Fue un excelente entrenador y ha sido una persona excelente. El libro, como dices, pues cada entrenador pues se le pone en su boca la frase que dijo en su momento, ¿no? En un contexto determinado histórico, y a partir de aquí pues cada capítulo es un poco pues una evolución sobre por qué dijo eso, en qué contexto lo dijo y también su relación con la filosofía, ¿no? Porque el libro, yo lo explico en el prólogo, el libro fue una idea de Carlos Ramos, mi editor de Roca Editorial, que al día siguiente de morir Menotti, ¿no? Me dijo, hombre, pues ha sido uno de los grandes filósofos del fútbol, se podría hacer un libro sobre él o sobre sus ideas. Bueno, en fin, empezó por ahí el asunto y fue derivando hacia lo que ha terminado siendo, también por la inspiración involuntaria de Ibrahimovic, ¿no? De aquella famosa frase que recordaremos. Sí. Que él la dijo, pues ya sabemos que la dijo despectivamente, pero a mí me pareció que llamar de manera despectiva filósofo a un entrenador, pues yo creo que en el fondo era una equivocación, supongo que involuntaria, porque Ibrahimovic es un tipo listo, ¿eh? Pero bueno, fue un intento algo despectivo y yo creo que eso sirve precisamente para relacionar la filosofía y a los entrenadores, ¿no? A la filosofía y el fútbol, que en el fondo no es más que un reflejo de la naturaleza humana en ambos casos. En un caso jugando con el balón en los pies y en el otro pues pensando y reflexionando. En alguno de tus libros te leí que el fútbol es una batalla de ideas, perdóname porque no recuerdo, me apunto muchas cosas de tus libros, pero nunca, a ver, no sé exactamente dónde está y ponerme a buscar eso sería una tarea para la que ahora en medio de semanas de Champions y demás no he tenido tiempo, pero te recuerdo... Fue en la evolución, Sí. en la evolución táctica, en el falso 9, sí. Sí, pues sabía que lo habías escrito en alguno de los libros y bueno, esto no deja de ser un poco lo mismo porque hablas, a ver, al final no es exactamente, insisto, que no tiene, y lo ha explicado perfectamente Martín, no es un libro que entre dentro de las batallas tácticas, pero sí que... pues eso, expones frases de gente a la que es muy interesante leer, escuchar y demás, pero que piensa sobre el fútbol, incluso te diría en ciertos momentos de su carrera también sobre la vida tan diferente como Menotti y Bilardo, gente de maneras muy distintas de ver el fútbol y la vida, incluso aparece Unai Emery, por ejemplo, para la gente que pueda pensar que solo hay grandísimos pensadores del fútbol, un poco lo que decíamos antes también de Xavier Azkargorta, pues bueno, aparece Unai Emery hablando un poco de los egos también, Martí. Sí, claro, aparece con una frase además yo creo que muy interesante, la de Unai, ¿no? Porque es precisamente uno de las grandes dificultades de la gestión del fútbol es precisamente el manejo de los egos, ¿no? Y Unai hace pues una reflexión ahí muy interesante.
Yo creo que sí, que aparece gente muy, muy variada también. Es que no aparece otra gente que me puedes decir, bueno, pues ¿por qué no está Flick? ¿Por qué no está Simeone? ¿Por qué no está Mourinho? Yo qué sé, Luis Enrique, Jimmy Hogan, bueno, Rinus Michels, Happel. Bueno, pues sí, hay muchísima gente que no aparece. Habrá que esperar a una segunda parte, si acaso, ¿no? Sí, sí. Pero hay gente, como dices tú, sí, pues mira, está Toshak, ¿no? Está Miljanic. Está Van Gaal, por supuesto, está Zubeldia. Y hay gente muy, muy poco conocida. Por ejemplo, está Manuel Sergio, ¿no? Que es un filósofo portugués, pero no un filósofo que vive en las nubes, sino que además es ha sido directivo importante del Belenenses, etcétera, ¿no? Es decir, alguien que toca muy de pies en el suelo en el tema futbolístico. O sea que sí, hay gente, digamos, de todas las épocas y de todos los perfiles, ¿no? Y bueno, pues he intentado que la suma de todo ello, cuando lo vas leyendo, de alguna manera te retrate un poco pues esas grandes ideas que se desarrollan dentro del fútbol y que tienen, he insistido desde el principio, un componente humano muy potente, ¿no? O sea, de hecho, yo que he escrito tanto sobre táctica y que he escrito un libro tan extenso sobre la evolución táctica, Sí. Cuando releo esto, el fútbol y su filosofía, cuando releo esto que acabo de publicar, me doy cuenta del gran poder que tienen las emociones, los sentimientos, las relaciones humanas para conseguir los éxitos, ¿no? Y tanto si te enfocas en el fútbol de una forma como de otra, es trascendental. Es decir, el contraste por ejemplo, de Guardiola y Ancelotti, ¿no? Cuando Guardiola dice el carácter de un equipo es el carácter de su entrenador. Y él habla pues de pasión, de tensión, de presión, etc. Y luego, justo a continuación, el siguiente capítulo está Ancelotti, ¿no? Diciendo hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Y yo soy de los que no hacen nada, entendiendo por no hacer nada no lo que la mayoría va a entender, sino precisamente el dejar fluir la naturaleza de sus jugadores, ¿no? Bueno, pues ese contraste en ambos casos les han llevado a muchísimos éxitos, ¿no? Sí, sí. Insisto que es un libro muy, muy interesante, que además para gente, yo lo reconozco, a mí muchos de tus libros me han encantado, pero también es verdad que en algunos he tenido que estar con papel y boli apuntando para que las ideas permanecieran en mi cabeza. Este se lee muy fácil, ¿eh? Tengo que decir que este es de lectura, llevo 3 capítulos, 3 episodios solo, pero ha sido bastante ligera la lectura y la recomiendo muchísimo. El fútbol y su filosofía, grandes ideas detrás del juego, de Roca Editorial, el nuevo libro de Martí Perarnau. Martí, déjame que te robe 10 minutitos también para hablar un poquito de la actualidad, si te parece. Por supuesto, sí, claro. ¿Cómo explicamos a la gente? Yo lo he intentado hacer mes a mes, episodio a episodio, semana a semana aquí en Play Football, un poco la evolución del Manchester City. No en cada semana tengo tiempo para extenderme mucho, pero sí hacer un dibujo un poco de lo que ha ido pasando en la temporada. Pero me gustaría escucharte a ti. ¿Cómo explicas lo que ha pasado en el City este año? Pues una concatenación muy interesante, salvo para ellos, ¿no? Salvo para los protagonistas que lo han pasado y lo siguen pasando mal, pero desde el exterior se ve un fenómeno muy interesante, ¿no? Cómo se suman, se concatenan básicamente 3 factores, que son la sucesión inmensa de lesiones, que además no parece tener final, ¿no? Hemos visto a Haaland caer al final también. Se suma a una planificación no buena el pasado verano debido al éxito justo de la temporada anterior, y a todo ello se une una caída del ánimo, del estado emocional, justo de todo lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? En los minutos anteriores. Hasta el punto de que jugadores brillantes, efectivos y seguros se convierten en jugadores de papel que han sufrido pues lo que hemos visto todos durante estos meses: derrotas inexplicables, errores inexplicables, etcétera. Pues yo creo que es la suma
de estos tres factores de manera prácticamente simultánea en el tiempo, ¿no? Primero, unas lesiones profundas y graves que dañan toda la estructura del equipo. Básicamente Rodri, los cuatro centrales, eso es lo que, digamos, rompe al equipo, porque este es un equipo construido desde la defensa. Recuerda que el City del triplete es un City que le llaman la defensa de Yugoslava, ¿no? Porque es la defensa de los cuatro centrales más Rodri, y su concepto, el concepto de su entrenador es precisamente defender como los balcánicos de antes, ¿no? Como los equipos de balonmano, de waterpolo, de baloncesto, de yugoslavos. Pues bajo ese epígrafe se les consideraba a ellos, a los cuatro centrales, o sea, Stones, Akanji, Díaz, Ake, pues la base del equipo más Rodri. Bueno, se han caído los cinco. Se caen además de manera prácticamente simultánea, y a continuación pues se detecta muy claramente que no hubo una renovación probablemente necesaria el pasado verano, probablemente porque se ganó la Liga. Es curioso, ¿no? Ese es otro fenómeno que podemos llamar filosófico, ¿no? Cómo de las derrotas surgen reacciones que te hacen ganar, pero también cómo de las victorias surgen no decisiones que después las acabas pagando en forma de derrotas, que es lo que le ha ocurrido, ¿no? Y el tercer gran fenómeno ha sido el emocional, ¿no? El cómo un equipo con una gran fortaleza mental se convierte en un equipo con una gran debilidad mental, a partir de pequeños errores que se van acumulando, se van sumando y que generan inseguridad en los jugadores, en el cuerpo técnico, en los aficionados, en todo el mundo, en todos. Y al final la suma de estos tres factores pues hace que veamos lo que hemos visto. Yo escuchando a gente que tiene relación más o menos cercana con Guardiola, lo que vienen a explicar es que es fallo, vamos a decirlo así, fallo de Guardiola, pero por humanidad de Guardiola. Guardiola, la directiva del Manchester City le viene a proponer una especie, no voy a decir cambio radical, pero sí, pues eso, una renovación, aunque sea progresiva de la plantilla, y lo que apuesta Guardiola es por hemos ganado nosotros, vamos a seguir nosotros ganando, con algún retoque, obviamente, siempre hay que hacer algún retoquito en la plantilla, pero él apuesta por seguir con los suyos. Y bueno, da la sensación que está un poco agotado ese ciclo de esos mismos jugadores, y aquí ya llega la segunda o la siguiente pregunta, Martí. Da la sensación que este próximo verano sí que estamos abocados a un gran cambio. No sé si de muchos jugadores, pero sí de jugadores básicos, empezando por uno que está anunciado ya, que es el de Kevin De Bruyne, Martí. Sí, básicamente es como dices tú. No sé si es por humanidad, por buena persona, eso, bueno, sería un juicio de valor, ¿no? Sí. Lo que sí es evidente es que se gana el triplete y, digamos, hay una renovación mínima. Eso me pareció comprensible, ¿no? Es decir, lo has ganado todo, pues bueno, pues es una plantilla que digamos, se ha ganado el derecho a continuar una temporada más sin ninguna duda, ¿no? Aquel año se fueron Mahrez y Laporte, llegó Guardiol y Doku. Bueno, bien, pues quizá podemos decir que los recambios eran, pues Guardiol era parecido a Laporte en cuanto a nivel, Doku era inferior evidentemente a Mahrez, pero en cualquier caso la plantilla seguía siendo de mucho nivel. Y yo creo que aquí viene el problema. La temporada fue buena. Es decir, el City consigue lo que nadie ha conseguido, que es ganar la cuarta liga consecutiva. Hace una Champions que pierde en los penaltis contra el Madrid, pero jugando realmente muy bien. Llega a la final de Copa, que la pierde, pero sigue jugando muy bien también en la Copa. Es decir, que los síntomas eran muy buenos. Y ahí es donde yo creo que todo el club se relaja en excesivo, y Pep se relaja en excesivo, y deciden que todavía un año más. Y ese año más, pues, o sea, todavía un año más, y además reforzado solo con Savinho y perdiendo a una pieza clave como era Julián, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los tres factores
claves que explican todo. Y evidentemente fue un error dar un año más, porque ese año más pues ya ha sido con un De Bruyne que ahora está renaciendo, pero que ha hecho una temporada mala, con un Bernardo que ha hecho una mala temporada, en fin, con una plantilla que ya no tenía ese año más. Esa es la clave. Y como dices tú, pues sí, en verano hay que hacer lo que no se hizo el pasado verano, está claro. Y más habiendo renovado Guardiola 2 años. O sea, tiene que fichar a jugadores ya estructurales, ¿no? O sea, no solo De Bruyne, se irán otros jugadores estructurales y tiene que fichar no solo promesas, tiene que fichar gente importante. Y además puede hacerlo porque, si yo no estoy equivocado, en los últimos 2 años han ingresado, no sé si son casi 300 millones de euros o algo más, netos, en venta de jugadores. Por lo tanto, digamos que dinero ya tenían, pero además tienen porque han generado caja suficiente para hacer fichajes importantes. Sí, es que se suele hablar mucho de lo que gasta el City. Es un poco una coletilla que mantenemos, que ha habido momentos en los que ha sido así, pero no, si se compara el gasto del City con el United o el Chelsea, solo por poner 2 ejemplos, en las últimas 5 temporadas, vamos, la diferencia te lo digo yo, está sexto. Está sexto. Por eso, sí. En gasto neto, es decir, lo que has pagado menos lo que has ingresado por ventas, está sexto. Detrás de United, de Chelsea, de Arsenal, de Tottenham, de West Ham. No sé si West Ham o Newcastle. Bueno, no sé si West Ham o Newcastle, uno de los dos, que está quinto, y sexto está el City, y séptimo el Liverpool, prácticamente igualados. O sea, que hay 30 millones de diferencia. Entonces, bueno, en cualquier caso tienen caja para fichar jugadores, digamos que estructurales y potentes, está claro. Va a ser un verano movido, evidentemente, en el Etihad. Me interesa abordar contigo la figura de Kevin De Bruyne, Martí, porque seguramente no se puede explicar el City de Guardiola sin Kevin De Bruyne, pero tampoco podemos explicar la carrera de Kevin De Bruyne sin Guardiola, porque él era otro futbolista cuando llega al City, incluso en esa temporada con Pellegrini, en la que ya está en el primer equipo del Manchester City. No quiero decir que lo transforma Guardiola, pero sí, dibuja otro tipo o le enseña que tiene otro tipo de cualidades y hace que sea otro tipo de jugador encima del césped, pero es una relación que ha sido súper prolífica en el Etihad en los últimos 8 o 10 años. Sí, ha sido bestial. Probablemente Kevin De Bruyne habrá sido, cuando lo pongamos en perspectiva, el jugador más importante de la era moderna del City, sin duda, ¿no? Y Pep se enamoró de él cuando estaba en el Bayern. O sea, yo recuerdo la Supercopa aquella, el Wolfsburgo-Bayern, con De Bruyne jugando de extremo derecho, y dando un pase genial de esos suyos, una comba de esas desde 30 metros desde la banda, que sirve para que el Wolfsburg se lleve la Supercopa, ¿no? Y a ese día, Pep dijo, que este tío tiene unas cualidades y un potencial bestial, y de hecho cuando todavía estaba en el Bayern y aún no se había cerrado el acuerdo con el City para sustituir a Pellegrini, Chiqui Begiristain ya le consultó a Pep qué le parecía el fichaje de Kevin, y le dijo, vamos, con los ojos cerrados, porque es un jugador sobre el que edificar un proyecto completamente, ¿no? Y de ahí ya surgió el City le fichó, Pellegrini lo utilizó muy bien, pero cuando ha obtenido su gran potencial ha sido, claro, con Pep, que yo creo que le ha dado alas para jugar. Te diría que de lo que en cada momento Kevin consideraba que tenía que jugar, porque le hemos visto jugar de todo, ¿no? Prácticamente, sí. Menos de defensa. A Bernardo le hemos visto jugar de defensa, pero a De Bruyne no. Pero le hemos visto jugar de todo, ¿no? De falso 9, de extremo por las 2 bandas y en las 3 posiciones del centro del campo, incluyo la de mediocentro. O sea, Kevin ha jugado de mediocentro en partidos importantes, en campos importantes, contra el Tottenham, contra el Arsenal. Te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Uh-huh.
en algún momento en que, bueno, pues no estaba Fernandinho y era imprescindible durante media hora buscar un sustituto y ahí se ponía él. Es decir, que ha jugado en 6 posiciones sin ningún problema, adaptándose en cada momento del partido a lo que él intuía que era más necesario más positivo para el equipo, ¿no? Y eso le ha dado alas Pep, sí. Yo creo que no se entiende. El proyecto del City de Guardiola no se entiende sin Kevin y, como has dicho tú, y Kevin no se entiende sin el apoyo absoluto de Guardiola. Pero las historias tienen que terminar. Hombre, claro. termina la vida, nos termina la vida a todos, pues evidentemente todo se tiene que acabar un día u otro, y ha sido una historia muy prolífica y además larga, que en el fútbol los proyectos tan largos como el de Guardiola en el City, manteniendo un grupo de jugadores similares durante tanto tiempo, pues evidentemente no es sencillo. Martí, te quería cerrar ya la última y te dejo todo el tiempo para explayarte que te apetezca. Es sobre táctica pura y dura. Hemos visto en los últimos 15 años, sobre todo a raíz de la aparición del Barça de Guardiola, a mí me ha dado la sensación que el fútbol ha sido mucho copia de lo que era el Barça de Guardiola, muchos equipos intentando imitar, no sé si todo, pero algunas cosas que hacía aquel equipo, juego de posición y demás. Y luego antídotos, ¿no? Equipos que intentaban de una manera u otra, Mourinho con sus ideas, cada uno con sus herramientas. Klopp seguramente jugaba un fútbol muy distinto al de Guardiola, pero seguramente lo hacía más por convencimiento y no por ir tanto a la contra, no por tanto ser el antídoto de lo que proponía Guardiola y los equipos que de alguna manera imitaban a Guardiola. A mí me da la sensación que en los últimos tiempos se está cambiando todo un poco, que el fútbol es cada vez menos posicional, cada vez vemos más jugadores intercambiando posiciones, un poquito más de caos. Te he leído alguna reflexión hablando sobre el futuro del fútbol que iba un poco en esa línea y no sé si coincides en la percepción que tengo yo, y me gustaría saber un poco cuál es tu opinión en el sentido de la evolución del juego. Sí, mi tesis desde que estudié precisamente los grandes patrones del fútbol para publicar el libro que te he comentado en 2021, el de la evolución táctica desde 1863, mi tesis ha sido siempre que vamos hacia el caos organizado y que por lo tanto volvemos un poco al principio. Es decir, en el principio del fútbol fue el caos, porque no había estructuras. Sí. Después se fue estructurando, evidentemente con una gran rigidez al principio, con algo más de flexibilidad, pero no mucha a continuación, y siempre se avanzó por el principio de acción y reacción que tú comentabas. Es decir, alguien proponía una idea, esa idea se implementaba, tenía un determinado éxito, empezaba a tener imitadores y empezaba a tener antídotos. Y los avances, los progresos en el juego siempre fueron siguiendo este principio de acción y reacción. Es decir, después de la pirámide de Cambridge llegó la WM y después llegó el método, o en paralelo llegó el método italiano, y a continuación llegó el catenaccio italiano y el 4-4-2, y siempre fueron acciones y reacciones contra determinadas ideas que tenían éxito. Está claro que en nuestros tiempos, siglo XXI, está claro que el juego posicional, que digamos no lo inventó Guardiola, sino que venía ya de muy lejos, y que lo que hizo Guardiola fue innovarlo y adaptarlo a los tiempos actuales, pues ha tenido un gran éxito y siempre se ha visto sometido pues a los antídotos que tú ya has mencionado. Pues Mourinho lo intentó hacer de una manera, Klopp creo que lo ha intentado hacer de otra, también muy exitosa, igual que Mourinho, pero siempre como antídotos de este juego posicional. Y ahora mismo creo que empezamos a estar ya en una situación relativamente híbrida, donde muchos equipos utilizan herramientas de distintas concepciones del juego, y nos vamos aproximando, creo que lentamente, porque eso no creo que vaya a ser
rapidísimo, pero nos vamos aproximando otra vez hacia el origen del fútbol, que fue el caos, ¿no? Pero claro, no vamos al caos de 1863, ¿no? Vamos a un caos organizado donde las estructuras sean más flexibles y los jugadores puedan asumir distintos roles y funciones durante el partido en función de cómo vayan ellos interpretando lo que va ocurriendo, ¿no? Un poco a lo de Bruin que decíamos hace un rato, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, sí que los grandes estereotipos que se han desarrollado en el fútbol durante, pongamos, los últimos 100 años, pues el defensa central de una determinada manera, el lateral de otra determinada manera, el mediocentro, el delantero centro, etcétera, todo eso se va diluyendo un poco precisamente en esa situación de caos, ¿no? De ahí que muchas veces ya no solo hablamos del falso 9, sino que hemos visto en estos tiempos actuales, pues hemos podido hablar de falsos interiores y de falsos laterales y de falsos centrales, etcétera, y le llamamos falso porque todavía no le hemos encontrado un nombre a esa función diferente de la que tenemos estereotipada. Pero sí, básicamente creo que el futuro va hacia ese caos organizado. Lo veremos, lo estamos empezando a ver, da algunas pinceladas de lo que puede ser el futuro, pero iremos viendo la evolución y le iremos contando como siempre. Martí, como te digo siempre, un placer charlar contigo, enhorabuena por el libro, te lo vuelvo a repetir y gracias por compartir con nosotros este ratito de fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Bruno. Play Fútbol. Ahora sí, vamos a hablar del Nápoles de Antonio Conte, que se lo ha ganado, que está luchando con una plantilla bastante inferior a la del Inter, codo con codo por ganar el Scudetto. Hacía semanas que Roger Bonet nos quería hablar de este Nápoles. Le habéis escuchado en Play Fútbol en muchas ocasiones. Es todavía jugador en activo, central trotamundos, pero también un grandísimo estudioso del mundo del fútbol. Acaba de presentar su nuevo libro Jugar con Sentido, que tiene una pinta tremenda. Lo podéis comprar por internet y os llega a casa el libro. Y además tenéis una cuenta de Twitter, de X, súper recomendable, The Game Changer, en el que van publicando hilos, análisis, cosas súper chulas, muy, muy, muy recomendables. Y nos escucha ya. Hola, Roger, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de hablar de este Nápoles de Antonio Conte, luego nos contarás de tu libro y demás, pero Roger, lo primero, ¿te está sorprendiendo? ¿Te ha sorprendido que esté compitiendo a este nivel? Te diría que no me ha sorprendido, Bruno. Todos conocemos a Antonio Conte y su carácter competitivo, que a veces puede resultar en un arma de doble filo para él, porque bueno, al final siempre sus equipos son competitivos, pero es verdad que bueno, su carácter, esa forma de vivir el fútbol que él tiene, a veces le puede suponer problemas a nivel interno, a nivel de vestuario, incluso a nivel de club, ¿no? Que vimos como lo que le pasó en el Tottenham. Pero bueno, en general, los equipos de Conte siempre han sido equipos que ya desde el primer momento se puede ver su identidad, equipos muy reconocibles y equipos sobre todo, como ya hemos comentado, muy competitivos. Una de las cosas que podemos subrayar como cambio, como novedad interesante de esta temporada, es que ha ido variando el sistema. Conte, desde que está en la élite, cuando empezó en la Juve en 2011, lo decíamos antes, casi siempre ha jugado con línea de tres centrales. Este año ha ido variando, ha ido jugando con las posibilidades de la plantilla, pero en muchos momentos defensa de cuatro, Roger. Sí, esta ha sido una de las novedades de esta temporada que ha introducido Antonio Conte a su estilo de juego. Todos lo recordamos por su etapa en el Chelsea o en el Inter, donde siempre utilizó esa línea de tres centrales, pero esta temporada en el Napoli, un poco por los perfiles de jugadores que tiene, siempre ha utilizado ese 4-1-4-1 o 4-3-3, pero también ha tenido algún partido, sobre todo más reciente, en que también ha utilizado esa línea de tres centrales, aunque esta temporada no ha sido habitual. Para empezar a desgranar un poco las claves en el juego, empezamos, si te parece, por la construcción. Está trabajando o ha trabajado con dos estructuras base para la salida desde atrás.
Sí, Bruno, si te parece, empezamos hablando de un par de estructuras que utiliza el Napoli en construcción del juego, el 3-2-5 y el 2-3-5. En ambas estructuras siempre utilizando cinco jugadores en última línea, amenazando a la línea defensiva rival. Y cabe destacar la importancia de Di Lorenzo, que actúa como lateral derecho invertido, en un rol prácticamente como un centrocampista más, pero también con cierta libertad para sorprender desde atrás y sumarse al ataque. Es importante tener en cuenta que en el sector derecho el triángulo entre lateral, interior y extremo es más estable, más posicional. En cambio, en izquierda, principalmente cuando juega un jugador como Spinazzola, que puede ocupar distintos roles, es más habitual ver cómo ese triángulo lateral, interior, extremo, hay más rotaciones, hay más fluidez. También un mecanismo bastante habitual del Napoli es ver a Lobotka en el centro defensivo, hundirse, ¿no? con los dos centrales y hacer una salida de tres para ayudar y dar cierta fluidez a la hora de progresar en el juego. Citabas ahora a Spinazzola, no es el único, pero le gusta bastante y es una de las particularidades de este equipo utilizar en este Nápoles a extremos, incluso laterales también, a pierna cambiada. Sí, en este Napoli es habitual ver a los extremos jugar a pierna cambiada, jugadores como Politano o como el propio Kvaratskhelia, y también podemos ver en ocasiones a algún lateral como Spinazzola también jugar a pierna cambiada, ¿no? El hecho de jugar a pierna cambiada les permite a los extremos, por ejemplo, poder tirar diagonales, no de fuera hacia adentro, o poder conectar muchas veces a un toque con el propio Lukaku y bueno, en estas funciones de los extremos o de los laterales, los interiores, tanto Zamboanguisa como McTominay, tienen un rol muy importante para atacar la profundidad y arrastrar jugadores, generar espacio, ¿no? Para que los extremos puedan tirar esas diagonales o puedan conectar directamente con Lukaku. Lobotka es el mediocentro titularísimo, Scott McTominay es ese interior de ida y vuelta, en el otro interior ha ido variando, ahora está jugando mucho Gilmour, que le da un poquito más de control en el centro del campo, pero bueno, ya estamos viendo los números de Scott McTominay, impresionantes esta temporada, eh, que está siendo fundamental, ¿no? Por la profundidad, la capacidad de llegada de los interiores está siendo clave en este nuevo Nápoles de Conte. Sí, es Bruno, tanto Zamboanguisa como McTominay son dos jugadores fundamentales para el esquema de Antonio Conte. Ambos, aparte de aportar esa profundidad al equipo con esos desmarques al espacio que hemos comentado anteriormente, también son dos jugadores con muchísima llegada y son dos jugadores que se aprovechan muy bien, ¿no? de esas atracciones de Lukaku en campo rival para poder ganar la segunda jugada, para que Lukaku les pueda dejar el balón de cara y ellos poder finalizar y ayudar al Napoli a nivel ofensivo. McTominay está en 10 goles y 4 asistencias en todas las competiciones y eso que arrancó la Premier todavía con el Manchester United esta temporada. En 29 partidos de Serie A ha marcado 9 goles en el campeonato italiano. Zambo Anguissa está en 6 goles y 4 asistencias, pero es que nos fijamos, por lo que decía Rusia también, en los números de Lukaku. Lukaku está en 12 goles y 10 asistencias. En referencia a lo que decías de cómo juega de espaldas a portería, cómo reparte asistencias así, un Romelu Lukaku que ha vuelto a jugar a su mejor nivel otra vez bajo las órdenes de Conte y que a pesar de no estar en los mejores números goleadores de su carrera, está siendo fundamental también esta temporada. Sí, todos conocemos las características de Lukaku, pero parece que solo Antonio Conte puede sacar su mejor rendimiento. Así lo hizo en el Inter y ahora lo está haciendo también en el Napoli. Y es que Lukaku es muy importante en todas las fases con balón, ya sea desde campo propio como en campo rival. En campo propio todos conocemos a los equipos de Antonio Conte, equipos que intentan atraer en salida de balón, que intentan jugar a través de distancias cortas para poder atraer
a las presiones rivales y así poder generar espacio para Lukaku, para que pueda maniobrar, para que pueda dejar de cara o para quedarse en situaciones de uno para uno también a la hora de atacar el espacio, ¿no? Pero es que Lukaku no es solo importante en esos inicios o en esos reinicios de salida de balón. Lukaku es un jugador clave también en campo rival, ya sea para atacar centros laterales o para utilizarlo un poco como delantero boya, ¿no? Para que fije un poco a los centrales, para que aguante el balón de espaldas y acabe dejando de cara para, por ejemplo, los interiores, como hemos comentado anteriormente. No se explica los números de Zamboanguissa y McTominay sin la figura de Lukaku. Si comparamos los números a nivel ofensivo y defensivo de Inter y Nápoles, el Inter ha marcado 72 goles por 52 del Nápoles, es decir, son 20 más para el Inter. En cambio, el Nápoles ha encajado 25 goles por 32 del Inter, son 7 más encajados por parte de los de Simone Inzaghi. Está defendiendo mejor el Nápoles y seguramente una de las cosas más destacadas, Roger, es que está defendiendo de maneras distintas, con la línea defensiva más alta, más baja, yendo a presionar más arriba, metiéndose un poco más atrás. Está siendo solvente defensivamente, tanto cuando muerde arriba como cuando defiende un poco más atrás. Sí, es interesante porque el Napoli, a pesar de ir líder en la Serie A, no es uno de los mejores equipos a nivel de estadísticas ofensivas en esta liga. De hecho, no se encuentra ni entre los mejores, por ejemplo, en estadísticas como las ocasiones generadas. Pero sí que es verdad que a nivel defensivo ha demostrado ahora mismo ser el mejor equipo juntamente con el Inter. Es el que menos goles ha encajado y bueno, el equipo de Conte ha demostrado una seguridad defensiva, ha demostrado que es ser un equipo que se adapta perfectamente a cada escenario, que te puede presionar arriba en presiones de hombre a hombre, que se puede esperar más en un bloque medio algo más pasivo o que puede defender en bloque bajo con muchos jugadores por detrás del balón sin ningún tipo de problema. Está siendo un equipo flexible en defensa, pero solvente. Flexible y al mismo tiempo solvente, que me parece que es muy importante. Un equipo que presiona, cuando se ponen a presionar, lo hacen buscando muchas situaciones de hombre a hombre. Sí, es un equipo que cuando presiona de forma agresiva lo hace normalmente buscando situaciones de hombre a hombre, presiona distinto si el rival juega con dos centrales o juega con tres, si el rival juega con dos centrales, Lukaku salta a presionar a uno de los centrales y es Zamboanguissa quien desde su posición de interior es el que salta a presionar al otro central, ¿no? Hay una cosa curiosa que hace el Napoli que ya hacía Conte con Brozovic en el Inter y es que Lobotka, el mediocentro defensivo, si tiene que saltar lejos a presionar al mediocentro rival, lo hace sin ningún tipo de problema, así como los centrales que no tienen ningún inconveniente en saltar a presionar lejos de su zona. Un equipo, el Nápoles, con dos estructuras base para la defensa en bloque bajo, cuando defienden atrás. En una de ellas lleva a cabo una tendencia que cada vez más equipos replican en el fútbol mundial, que es que fusionan a los extremos a la línea defensiva y acaban, Roger, casi formando una línea de 6 atrás. Sí, ya hemos comentado también anteriormente que el Napoli es un equipo que se puede adaptar a distintos contextos y que es un equipo que si le superan su primera presión no tiene problema en replegar, en ponerse en bloque bajo, en defender en su propia área con prácticamente 10 jugadores por detrás de balón, con la excepción de Lukaku, que sí que se queda descolgado, pero los extremos a menudo hacen un trabajo espectacular para perseguir a los laterales rivales y fusionarse con la línea defensiva. Yo les he visto defender muchas veces en 5-4-1 e incluso algunas veces también en una especie de 6-3-1 con ambos extremos fusionados con la línea defensiva. Antes hemos recomendado el nuevo libro de Martí Perarnau. Tú también tienes un hijo en forma de nuevo libro, Roger, publicado por MC Sports. Así es, Bruno. El libro se llama Jugar con sentido y hablo un poco de situaciones a nivel colectivo en ataque de algunos de los mejores equipos de
del mundo y bueno, es un libro en el que llevo meses, incluso años trabajando y bueno, lo digo con cierta humildad, pero bueno, si a alguien le puede interesar, pues bueno, que me sigan en redes sociales o que vayan a la página web de MC Sports y allí pues lo podrán comprar. Y desde hace unos días también hemos creado una comunidad que se llama The Game Changer, en el que bueno, reflexionamos sobre el juego, hablamos de fútbol, tenemos distintas suscripciones, vamos colgando contenido, ya sea vídeos, ya sea artículos, reflexiones, análisis y bueno, invito a la gente a suscribirse, a visitar nuestra página y bueno, tiene también una parte de compromiso social, el 10% de las suscripciones se dedican a ONGs y causas sociales, así que nada, encantado de arrancar este proyecto y bueno, si a alguien le interesa, pues lo mismo y bueno, te agradezco por habernos dado este espacio también aquí en Play Football. Pues queda dicho. Roger, muchísimas gracias por ayudarnos a desgranar las claves del Nápoles de Antonio Conte. Muchísima suerte en el futuro. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Bruno. Un placer, como siempre. Te mando un abrazo a ti y a todos los oyentes. Chao. Tramo también en Play Fútbol para la actualidad. Como siempre, lo compartimos con el gran Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Bueno, muy bien, con muchas ganas de hablar de fútbol contigo, recta ya final absoluta de la temporada en las principales ligas, Paquillo, y hoy es verdad que nos hemos salido un poco del mainstream, siempre acabamos hablando, aunque sea uno de los tres temas, pues o bien del Manchester City o del Manchester United, que si Liverpool, Paris Saint-Germain, siempre tocamos mucho equipo de la élite pura del fútbol europeo. Hoy vamos a hablar de la Roma de Ranieri, vamos a hablar de Yuri Tielemans y la temporada que está haciendo el Aston Villa, y para cerrar un nombre propio que está destacando muchísimo y del que vamos a contar también alguna historia que creo que no sé si no se sabe, pero que es interesante, y es Rodrigo Mora, media punta de 17 años del Porto, que está firmando especialmente desde que llegó Martín Anselmi una segunda parte de la temporada impresionante. Paquillo, si te parece, empezamos por la Roma. La Roma le ganó al Verona por 1-0. Sigue ahí peleando las plazas de Champions, sigue en una buena posición para la recta final de la temporada y leía un dato que es tremendo. 17 partidos consecutivos de Serie A bajo el mando de Ranieri sin perder. A la gente le puede gustar más o menos el estilo de juego de Ranieri, que yo no creo que esté jugando mal, que no creo que esté siendo un equipo poco atractivo la Roma en los últimos tiempos, pero lo que no se puede discutir es que a nivel de resultados ha mejorado muchísimo el equipo. Incluso te diría que ha mejorado la mejor versión de la Roma de Mourinho, si no tenemos en cuenta la final que alcanzó contra el Sevilla. Sí, totalmente. Yo quería hablar de la Roma, sobre todo por lo que tú has comentado, por hablar de Claudio Ranieri, ¿no? Porque la temporada ha sido muy convulsa en cuanto a banquillo, en cuanto a cosas incluso extradeportivas en el equipo, y la Roma es un histórico, un equipo que en los últimos años, bueno, pues no está teniendo, también creo que por parte de la dirección deportiva, mucha suerte en cuanto a la plantilla para poder competir la Serie A o estar de arriba. Y llegó Claudio Ranieri como ese parche que ha llegado tantas veces a otros tantos clubes, prácticamente desde, no voy a decir el retiro porque estuvo ese año y medio en el Cagliari anteriormente, pero estaba eso, prácticamente jubilado. Y es cierto que no está siendo una Roma, bueno, pues al final es el sello de identidad de Claudio Ranieri, ¿no? Es verdad que esta Roma está jugando un poquito más al fútbol, un poquito más vistoso que otros equipos suyos que hemos visto entrenados por él, pero no está siendo una Roma muy brillante en cuanto a fútbol, pero sí muy efectiva, muy sólida, muy compacta. Creo que también hay una comunión con la plantilla que cree mucho más en Ranieri que en otros técnicos que han pasado por ahí, porque se les ve más solidarios, más entregados. Y luego Bruno con gente como Sumorodov, Saelemaekers, el Sarawi, gente que a priori no debían de tener una importancia muy grande cuando empezó la temporada en el impacto del juego, del resultado del equipo, y sin embargo están rindiendo francamente bien. Tiene toda la razón Paquillo, es un equipo, la Roma de Ranieri juega con tres centrales. De hecho, en su partido contra el Verona, jugando en casa y contra el Verona, el centro del campo era formado por Brian Cristante y Manu Koné,
Cristante casi es más un central que un centrocampista. Es un equipo aguerrido, un equipo que intenta ser sólido defensivamente y que luego se está moviendo muy bien en ataque. Vuelan los carrileros, gente en la media punta con mucha capacidad. Matías Soulé está dando mucho en este tramo de temporada. La doble alternativa arriba con Shomurodov y con Dobbik está bastante bien la Roma. El único lunar que se le puede poner a Ranieri es ese partido de vuelta contra el Athletic en el que fueron remontados en San Mamés, aunque bueno, ya sabéis lo especial que está siendo el idilio que hay entre la Europa League y el Athletic esta temporada y especialmente en San Mamés. Pasamos a Inglaterra, goleó el Aston Villa, ganó por 4-1 al Newcastle con un gran partido otra vez más de Yuri Tielemans. No tuvo una primera temporada fácil después de llegar procedente del Leicester, descendió con el Leicester y con ese descenso se abrió la posibilidad de firmar a uno de sus mejores jugadores, lo hizo y estuvo rápido en la Aston Villa, no tuvo su mejor año en el año inicial, la temporada de debut, ahora se ve un jugador mucho más maduro que aporta en diferentes fases del juego, estamos viendo una gran versión de Tielemans ahora sí en el segundo año en Birmingham. Sí, yo te diría que entre los 3, 4, 5 mejores mediocentros ahora mismo de la Premier League. Y mira que hay nivel, pero por estado de forma, confianza y lo importante y necesario que es para lo que necesita Emery, yo creo que debería estar en ese escalón. Es que hablar de Tielemans es complicado porque cabe recordar para mucha gente que quizás sea joven que nos escuche y tal, que fue uno de los jugadores que debutó más joven, creo que eran con 15 a punto de cumplir 16 años en el Anderlecht, o sea que tiene 27 años, llevamos mucho tiempo viéndolo, después en el Mónaco no tuvo suerte, mucho tiempo en el Leicester, en un Leicester mejor, un Leicester peor. Y es verdad que el primer curso en Aston Villa yo creo que también tiene mucho que ver con la llegada de Emery, su mejoría, porque Emery creo que dentro del ecosistema táctico que plantea el Villa, es verdad que tiene partidos que tienen mucha pelota, pero no creo que quiera la idea de juego de Emery sea tener ese tantísimo control de balón. Entonces, sin ser un gran organizador de juego, Tielemans se está sintiendo muy suelto porque puede hacer esas conducciones, romper líneas, sobre todo con los pases filtrados, porque tiene una precisión milimétrica para poner a jugar a los media punta o incluso cuando viene a descargar el 9. Y luego también que se siente muy cómodo con un pivote más defensivo tipo Camará o Nana al lado para poder cruzar la divisoria y sobre todo tener circulación de balón, pero siempre pensando en vertical. No es bajo mi punto de vista, a pesar del talento que tiene, no sería el organizador de juego de un equipo de Guardiola, para que me entendáis. Y desde luego el chico está en el pleno momento de madurez, que es lo que necesita un centrocampista después de tantísimos años en la élite. Es que es un centrocampista muy completo, que es lo que dice Paquillo. Igual no es perfecto en ninguna de las actividades que realiza, pero te da prácticamente en todo un 7 o un 8. Y es muy interesante ver cómo actúa cuando juega al lado de Camará o cuando juega al lado de Onana. Incluso a veces ha jugado al lado de los dos, pero es verdad que cuando juega con Onana, que tiene menos capacidad para organizar el juego, también supongo que de la mano de Unai Emery, de las directrices, mejor dicho, de Emery, acaba bajando un poco más a la base, ayudando a organizar más al equipo, aunque como dice Paquillo no sea él exactamente un organizador. En cambio, cuando juega con Camará, que es verdad que puede jugar de central, pero que tiene más criterio, tiene mejor trato de balón, más visión de juego y mejor calidad en el pase que Onana, él se puede soltar un poquito más en el sentido de explotar un poquito más su llegada a portería. Fíjate, Paquillo, lo que decías, él debuta jovencísimo, pero en su segunda temporada en el Anderlecht marca 6 goles, en la tercera marca 6 goles y en la cuarta, que es la última que juega en Bélgica, marca 13 goles. Hablo de goles solo en campeonato local. Claro, eso le afianza como jugador europeo a seguir, lo firma el Mónaco, pero insisto, esos 13 goles nunca los ha vuelto a alcanzar. Claro, durante su carrera en el Leicester ha llegado a 6 goles. Esta temporada está en 5 contando todas las competiciones, 5 goles y 10 asistencias, pero yo quería destacar sobre todo el mando que le veo, el liderazgo en el centro del campo. Por ejemplo, ese partido contra el Paris Saint-Germain, más allá de que en el gol tiene mucha suerte porque acaba tocando en William Pacho y la pelota acaba entrando y yo creo que muy probablemente iba fuera, es un jugador con liderazgo, es un jugador que aglutina mucho balón, que está
alimentando a los jugadores rápidos que tiene Aston Villa arriba y que realmente está jugando al nivel que se esperaba cuando firmó por el club de Birmingham procedente del Leicester City. Es verdad que son solo 2 goles en Premier, pero que la temporada a nivel de números y sobre todo de liderazgo de Tielemans está siendo realmente muy, muy buena. Y para cerrar, Paquillo, nos vamos a Portugal para hablar de Rodrigo Mora. Ganó el Porto, el partido contra el Famalicão, se jugó el pasado viernes. Volvió a marcar un doblete Rodrigo Mora y la verdad es que nos está dejando, especialmente lo decía antes Paquillo, desde la llegada de Martín Anselmi, buenos minutos y sobre todo momentos muy decisivos. El jovencísimo, porque tiene tan solo 17 años, media punta del Porto. Sí, una de las sensaciones de la temporada, año 2007, si no me equivoco, creo que es de la misma generación de Lamine Yamal y quiero decir para comparar, ¿no? El impacto, no lo estoy comparando con él, pero para lo que veamos lo jovencísimo que es y que en todo un histórico como el Porto, que tampoco está teniendo una temporada fácil, quiero decir, no es lo mismo destacar este tipo de jugadores que asoman la cabeza en Portugal, que vemos constantemente, sobre todo en el Sporting Club de Portugal, Benfica y Porto, que viven de eso, ¿no? De sacar mucho talento joven y luego venderlo, pero el Porto está cuarto, está a 10 puntos del Sporting Club de Portugal, o sea, no está siendo una temporada fácil. Tuvo Vítor Bruno desde la marcha de Conceição, llegó Anselmi, como tú bien has comentado, y es verdad que él con 17 años está demostrando una personalidad y carácter, más allá de lo deportivo, que ahora hablaremos, impropia, ¿no? Impropia, y la verdad que vemos mucho, como decía antes, muchos jugadores, yo creo que Portugal saca este perfil de hace 2 décadas eran los extremos lo que salía muchísimo, brotaba muchísimo y a día de hoy mucho media punta, mucho jugador que con el paso del tiempo puede jugar quizá de interior, como hemos visto con Bernardo Silva, como Bruno Fernández, etcétera, etcétera. Y desde luego Mora es un futbolista especial, futbolista de estos que se denota que tiene ese talento para el regate, para dinamizar la jugada. Están demostrando muchísimo olfato y determinación, que tampoco es fácil con esta edad, que no se te bajen las persianas cuando te pones delante del portero, y que tiene algunas cosas que mejorar, Bruno, pero que con 17 años todavía tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Es que para que nos hagamos una idea, ha jugado 5 partidos este año con el filial del Porto. Quiero decir que no ha estado la temporada completa con el primer equipo. Ha sido titular en 12 ocasiones, siendo 12 veces titular en Liga Portuguesa. Lleva 8 goles y 3 asistencias. Para la gente que no lo haya visto, es un futbolista muy bajito. He mirado un par de webs o 3 incluso, porque no me gusta fiarme de lo primero que veo. Yo ya tenía esa sensación que era muy bajito. Mide 1,68 m, está por debajo del 1,70 m. Pero más que el típico media punta con una visión de juego tremenda y una capacidad para enviar balones al área peligrosos bestial, creo que, no quiero decirlo exactamente así, pero me parece casi más Paquillo un segundo delantero que un media punta al uso de eso, de visión de juego, de meter pases todo el rato. Lleva 3 asistencias, que no está nada mal. Pero si miras, por ejemplo, la cantidad de veces que mete envíos para que acaben en remate, no, la cifra no es tan alta, sale a 0,7 ocasiones generadas a través de sus pases por partido. ¿No? Insisto que no es una estadística en la que destaque mucho. En cambio, dentro del área es que me parece un diablo, Paquillo. O sea, es que en espacios reducidos la cantidad de recursos que tiene, que es verdad que lo estamos viendo de momento, lo vimos en Youth League, cuando jugó con el Porto en Youth League con el equipo juvenil, fue una pasada, creo recordar un golazo al Barça juvenil y demás, pero lo está haciendo también en Liga Portuguesa. Nos falta verlo en un contexto superior, pero los recursos de manejar las 2 piernas, de pasársela rápido de una pierna a otra, de ruletas dentro del área, de controles orientados, incluso a la hora de rematar, es que maneja bien la zurda también para rematar. Y fíjate, a mí me recuerda más, para que la gente se haga una idea, a Dani Olmo que a Rui Costa, para que la gente se pueda hacer un poco la idea de jugadores que pueden actuar en posiciones similares. Pues bien, me parece más ese jugador de giro rápido y verticalizar la acción, ya sea con remate, último pase y demás, pero sobre todo en espacios reducidos producir mucho,
que el futbolista de, pues eso, conducir en el centro del campo, de aglutinar, de meter últimos pases. Me parece ese jugador, aunque insisto, Paquillo, no sé si en esto estás de acuerdo, hay que verle en el salto definitivo a la élite, porque hasta ahora ha destacado, sí, pero lo ha hecho en Liga Portuguesa. Sí, claro, y como siempre digo, que yo parece que soy el más cauto del mundo siempre, pero piano, porque vamos a ver, porque van a llover la oferta seguro este verano. Al final, Porto vende muy bien, vende muy caro y yo espero que siga, debería de seguir porque es muy joven y afianzarse un poco en la élite. Escuchándote, yo lo comparo, el primer Joao Félix, que era más segundo delantero, que metió 20 goles en su última temporada en el Benfica, antes de echar al Atlético de Madrid, que era más un segundo punta, aunque jugaba de media punta, que es lo que es el propio Rui Costa, como tú has comentado, que ese Bruno Fernández que comentaba antes, ¿no? Que cuando apareció la cabeza pues era un jugador de mucho más asistencia y balón parado. A mí me recuerda también que creo que tiene que mejorarlo, quizá un poco al primer Isco, por la hiperactividad, ¿no? Querer estar siempre cerca de la pelota y de hecho he leído alguna entrevista que él mismo está afirmando que está trabajando mucho, tanto con Víctor Bruno primero como con Anselmi ahora, para saber dónde colocarse, ¿no? Y no tener que acercarse tanto al balón que al final pues le resta posibilidades ahí al equipo, pero sí es un jugador que lo que tú decías, en espacio reducido a un diablo, también por compararlo con alguien así, misma estatura, quizás el primer Kun Agüero, ¿no? Moviéndose mucho, capaz de eliminar jugadores y rivales en una baldosa. Y la verdad que lo tiene todo, Bruno lo tiene todo, pero vamos a ver, mi apuesta sería que siguiese un año más en Portugal, allí en Porto, vaya creciendo, porque me parece una locura que lo van a pagar, seguro, si ponen sobre la mesa 100 millones de euros cualquier club potente de Europa, pero creo que sería un error para el chico. Es verdad que le ha venido muy bien el cambio de sistema también de Martín Anselmi. Está jugando muchos partidos 3-4-2-1 y en esos dos por detrás del delantero él tiene muchísima libertad para moverse por detrás del punta. Muchas veces es Samu Aguejoua, el delantero centro, que le fija centrales y él llega por sorpresa y con espacio al área, y eso está provocando, pues lo dicho, que esté llegando y viendo portería en muchas ocasiones, con bastante libertad en esa zona de las medias puntas para moverse por un costado, por el otro, cayendo un poco hacia la zona donde va el ataque. Está yendo muy bien. Y la curiosidad que queríamos contar es que en el mercado de invierno el City va a fichar a Nico, y bueno, por estas historias de agentes y demás, al Porto le ofrecen a Pablo Torre, al actual jugador del Barça. Y Anselmi, valorando mucho a Pablo Torre, valorando el nivel y lo que puede crecer Pablo Torre en el equipo, decide no firmarle. No firmarle por varias razones. La primera, porque prefiere lo que tenga que invertirlo en un sustituto, en un recambio más puro de Nico, que Nico es verdad que tenía mucha llegada, pero que no se parece en nada a Pablo Torre. Y por la segunda razón, porque eso supondría restarle minutos a Rodrigo Mora, que en los primeros entrenamientos alucinaron bastante con el chaval, le vieron esa capacidad de progresión y decidieron, insisto, no restarle minutos a Rodrigo Mora, apostar claramente por el canterano, y lo estamos viendo a través de sus titularidades, su nivel de titularidades, el nivel de aportación que está teniendo en el juego y demás. Y la segunda cosa es referente a la selección portuguesa. En la cabeza de Roberto Martínez está llamar a Rodrigo Mora, está que sea importante en un futuro muy próximo con la selección portuguesa, pero ha pasado una cosa, y es que Portugal se ha metido finalmente en la Final Four de la Nations League y lo que quieren es que juegue. Entonces, no digo que no le vayan a llamar para la Final Four, lo que digo es al contrario, que le tienen muy muy presente de cara a un futuro muy próximo de la selección portuguesa, pero que lo que quieren es que juegue, que tenga minutos, y que no tenga minutos, vamos a decir, estresantes, que no tenga un peso en la espalda, una mochila demasiado cargada. Si Portugal no se hubiera clasificado a la Nations League y hubiera tenido en ese tramo partidos, pero todavía incipientes, iniciales de clasificación de cara al próximo Mundial, Rodrigo Mora seguramente hubiera ido, y en caso de que los partidos hubieran ido bien, habría tenido minutos. Insisto que no descarto que le llamen, que está súper bien valorado ya no solo por Roberto, sino por todo el mundo en la Federación Portuguesa.
y esto ya lo añado yo, mucho tiene que cambiar la cosa para que Rodrigo Mora no esté en el Mundial 2026, pero esto ya es cosecha propia 100%. Paquillo, si te parece, vamos a por las preguntas de los oyentes. Pongo un poquito de musiquita y acabamos el programa escuchando y contestando lo que nos dicen los oyentes, ¿de acuerdo? Perfecto, Bruno. Recta final ya del programa, vamos a contestar a las preguntas de nuestros oyentes de la comunidad de Play Fútbol. Ya sabéis que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio preferida. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox. Vamos, que no tenéis excusa, evidentemente en la nuestra. Estamos en Ser Podcast. Si nos seguís, si le dais a like a cada uno de los episodios, si valoráis con 5 estrellas los episodios, dependiendo en qué plataforma nos escuchéis, pues para nosotros mejor que mejor. Y ya si nos dejáis preguntas, pues nosotros encantadísimos. Como ha hecho, por ejemplo, Antoine esta semana, lo podéis hacer, lo recuerdo una vez más, en los comentarios de iVoox o también en las respuestas o comentando en Twitter, en lo que ahora se llama X, en la red social X, en @playfutbol. Antoine dice: buenas chicos, viendo los equipos clasificados para las semis en Europa, ¿pensáis que la liga francesa ha dado el sorpaso a la liga alemana como cuarta europea? Dice Antoine que la posibilidad, ¿no?, de que la liga francesa le haya dado el sorpaso a la liga alemana. Hombre, Paquillo, viendo toda la competición, ya no solo los semifinalistas de cada una de las competiciones, cómo ha competido el Brest, cómo ha competido el Mónaco, cómo ha competido el Lille, evidentemente lo que está haciendo el PSG, a mí sí que me da la sensación que la liga francesa no está tan lejos de la liga alemana. Pero fiarnos siempre de la competición europea para sacar conclusiones muy amplias, bueno, estas cosas van como van, cada año puede ser una historia, pero sí que es cierto que yo creo que se ha menospreciado claramente la liga francesa en los últimos años, vaya. Sí, desde el desconocimiento máximo, siempre ha estado como una liga una liga menor. Y parece no que ibas liga, a decir de granjeros, que la gente le llama de granjeros, sí, Paquillo, que no pasa nada. Sí, le iba a decir que una liga de granjeros totalmente, y con respecto a que han competido bien en Europa, también estaba pensando que le preguntaba a nuestro amigo Andrés Rubia, que le va a dar un infarto un día de estos, porque fíjate, esa prórroga en Old Trafford, ¿no?, con el Lyon, que parece que estaba dentro. Yo sí creo que a nivel oficioso, quizás no oficial, porque bueno, pero a nivel oficioso sí es verdad que la sensación es que hay más equipos que han competido mejor en Europa, tanto Europa League, Champions, Conference League y demás esta temporada. La liga alemana también hay que decir que, por desgracia, ¿no?, el Bayern de Múnich está bien, pero está en plena reestructuración. Luego equipos históricos como el Gladbach, además no se encuentran bien, el Dortmund bueno. Pues sí, a nivel ahora mismo de equipos con más posibilidad de competir en Europa, te diría que incluso con vista a la próxima temporada la Liga Francesa está un pasito por delante. Estoy de acuerdo. Dice también Antoine, dice sobre un posible, que la gente está picándonos, Paquillo, con que hagamos 2 programas por semana. Dice, sería genial, podéis analizar los partidos Champions los jueves o los europeos los viernes, y cuando no haya competición europea podéis analizar equipos extranjeros o jugadores, por aportar alguna idea. Gracias por otro gran producto. Si el tema, Antoine, no es que no haya temas, vamos, hacemos cada episodio mucho más largo de lo que los jefes querrían. Dicho esto, el tema es tener tiempo nosotros, que no está tan fácil, que Paquillo tiene sus obligaciones, yo las mías, y no es tan fácil. Pero bueno, sobre todo nos encanta que queráis que haya un segundo episodio cada una de las semanas. Eso es muy buena señal. Fran dice: hola Bruno, el dueño del Brentford ha desembarcado en el Mérida. ¿Crees que puede funcionar aquí el sistema del Big Data como en Brentford? Pues mira, Fran, tengo un ejemplo que conozco de primera mano, que es el del Castellón. En el Club Deportivo Castellón se está funcionando porque Bob Bulgaris, el propietario, el presidente, es un auténtico loco de estas situaciones. Vamos a decir que se ha hecho rico, casi hay que decirlo así, gracias a un sistema similar. Y está funcionando realmente bien. El Castellón el primer año con Bulgaris estuvo a punto de ascender a segunda división. El segundo consiguió el ascenso bastante sobrado, y este año
está camino de intentar al menos salvarse. No va a ser fácil en el tramo final, pero bueno, viene de esa victoria goleada, vaya, contra Almería por 4-1, así que tiene buena pinta. Que vaya a funcionar con los propietarios del Brentford en Mérida y demás, pues yo creo que va a tener bastante que ver pues cómo se impliquen, el nivel de implicación, el nivel de dispendio económico que quieran hacer. Bulgaris en el Castellón lo ha querido hacer a tope, pero bueno, en las próximas semanas hablaremos del tema del Mérida. Bru- Sí, dale, Paquillo. Sí, no, que te iba a decir antes que se me olvide, si me permites, que Sí, si le interesa que a nuestros seguidores que nos han lanzado la pregunta, que vea la película Moneyball con Brad Pitt, sí, es muy y a todos buena. los que nos estén escuchando, que es una película muy buena sobre el Big Data también, en otro deporte, pero creo que imagino que estará interesado en el tema porque no sé si es aficionado del Mérida o querrá, bueno, le gusta el fútbol en general, y creo que Moneyball es una película que, Sí, hablando sí. de deporte, interesa mucho sobre eso, que fue muy, muy visionaria. Es verdad también que habla de un deporte como el béisbol, que es mucho más repetitivo, mucho más mecánico. Hablas con directores deportivos de fútbol y no tiene... son deportes muy distintos, pero Sí, no deja de ser la aplicación del Big Data al deporte. En el caso del béisbol y en el caso del fútbol hay una aproximación que puede ser similar. David Villalba dice: ¿a qué cedidos en otras ligas de equipos españoles hay que seguir actualmente? No hay tantísimos cedidos en ligas extranjeras. Está Alex Valle, que está cedido por el Barça. Si no me equivoco, tiene una cláusula de compra por parte del Como a final de temporada. A mí me parece un buen lateral izquierdo. Y en la misma línea voy a citar a Nico Paz, que es un jugador que no está cedido, pero que tiene cláusula de recompra por parte del Real Madrid. Para la gente que no lo haya visto, que mire la acción del 0-1 de Asane Diao. La recupera casi en la frontal de su área, de área propia, Nico Paz, con un toque de espuela, con el que hace una pared con un compañero. Luego pica la pelota para regatear a un jugador del Leche que le está haciendo una entrada, un tackling típico a ras de suelo, y mete el pase al espacio con la pierna derecha con comba. Bueno, me parece una de las acciones, no sé si decir de la temporada, pero sí del fin de semana. Impresionante lo de Nico Paz. Y Miquel Paquillo dice: buenas chavales, ¿está Emega para un grande? En caso que sí, qué grande. A mí me encantaría verlo en el Arsenal, el nuevo Adebayor, dice Miquel. Tiene buena pinta el delantero, pero no sé si podemos poner en un escalón similar al Estrasburgo, Paquillo, y al Arsenal. Y luego hay que decir otra cosa importante, y es que Estrasburgo es propiedad del Chelsea. Dudo mucho que si los propietarios del Chelsea le ven nivel a Emega, pueda acabar en el Arsenal. sí, también palabras mayores. Yo entiendo que la comparación con la de Bayor, porque africano también, aunque en este caso es neerlandés, 1,95, o sea, muy espigado, muy... Vamos a ver, la verdad que está haciendo una gran temporada, son 13 goles en 25 partidos con el Estrasburgo, o sea, un gol cada 2 partidos prácticamente, muy 22 añitos, ojito, siempre digo lo mismo, que dan el salto, por ejemplo, en esta ocasión del Stuttgart, de ligas menores. Yo creo que sí pinta que puede, pero no creo que el Arsenal sea el lugar idóneo, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues mira, si sale Isaac precisamente del Newcastle, el camino al Arsenal, algo así, bueno, pues un escalón un poquito medio. Es verdad que yo lo veo tanto en Premier como en la Bundesliga. Yo creo que la Bundesliga incluso le podía ir mejor por sus condiciones, ese ida y vuelta más físico, y en un equipo pues un poquito más, eso, un Friburgo, un Gladbach, pero sí, la verdad que uno de los jugadores fuera del radar así más importante de los delanteros que más están destacando esta temporada. Y no me quiero dejar, no lo citábamos para esta semana, porque no nos daba tiempo para más, esta semana sin Champions y vamos un poquito más holgados. Nos preguntaban por directores deportivos, Zaragoza Lengua Viva, en Twitter, en X, 3 directores deportivos en clave Real Zaragoza para el futuro. Él nos decía los que más rédito han sacado a un presupuesto medio. Yo tengo básicamente 4 nombres, a ver si, no sé si tú tienes alguno en la cabeza, Paquillo. A mí me salía Pardeza, que ha estado trabajando mucho tiempo en un equipo como el Real Madrid. Es verdad que con otro cargo, no era exactamente director deportivo, pero creo que por el hecho de estar vinculado al Zaragoza, bueno, de alguna manera podría sacar en rédito a la plantilla y a fichajes nuevos. Rafa Alcorta, que está mal que yo lo diga, pero ha sido compañero de la SER, es compañero comentarista de la SER, ha estado en el Athletic y es un mercado distinto, pero le ha sacado muchísimo rédito también a lo que es la manera de entender el fútbol del Athletic, y creo que es un director deportivo buenísimo. Y está mirando también directores deportivos sin equipo, Suso García Pitar, que había estado en el Aston Villa,
bueno, me parece que es referente en esto y ahora mismo está sin equipo. Y por responder un poco a lo que decías, hablabas de gente que haya sacado rédito con pocos recursos. Yo en esto me parece que el Mirandés en España, y por adaptarlo un poco también a la categoría, por decir algún nombre que esté más vinculado a la segunda división, el Mirandés es que cada temporada está haciendo fichajazos y creo que hay que tenerlo en ese sentido muy muy en cuenta. Y Alfredo Merino me parece que, vamos, que está sacando muchísimo rédito cada año de las plantillas que puede hacer. Hombre de 55 años, que ha sido entrenador además, que conoce todas las posiciones, que ha sido director de scouting juvenil, es decir, también ha trabajado con canteras tanto en el Celta como en el Real Madrid. Así que me parece que... Y no lo conozco de nada, no he hablado con él en mi vida, que la gente no piense que le quiere hacer un favor a nadie. Eso me faltaría a mí. Pues nada, hemos dado ya aquí algún nombre. Paquillo, la semana que viene más será semana previa a la Champions, pero ya con ciertas ligas prácticamente cerrándose, así que habrá temas para elegir. Seguramente un poquito más mainstream que lo de esta semana, pero también mola semanas como esta, que sí. Sí, claro que mola, porque nos dan ese espacio, ese tiempo para hablar de otras cosas que durante la corriente de lo mainstream, como tú dices, de la temporada no nos dejan, Bruno. Un abrazo, Paquillo. La semana que viene más. Un abrazo, chao, chao, Bruno. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.